Ahora sí, vamos a empezar, amados hermanos. Hoy un día más vamos a seguir con los estudios de los atributos de Dios. Ya llevamos varios meses estudiando los atributos de Dios y pedimos que Dios nos siga bendiciendo con el conocimiento de su ser. La semana pasada aprendimos acerca de la aprendimos acerca de la omnipresencia de Dios. Sí, hablamos acerca de la omnipresencia de Dios. Y habíamos entendido que Dios es omnipresente y que Dios se encuentra en todos los lugares del planeta Tierra. Pero no solamente hablamos que Él se encuentra en todos los lugares del planeta Tierra, sino que Él se encuentra en su plenitud en cada lugar del planeta Tierra. También aprendimos que la omnipresencia para el cristiano era algo bueno, porque esto nos dice que nosotros nunca íbamos a estar solos. Pero también la omnipresencia, hablamos que para el incrédulo era algo malo, porque Dios se encontraba presente en todos los momentos de su vida cuando el incrédulo hace lo malo. Entonces la omnipresencia de Dios es algo bueno para el cristiano y la omnipresencia es algo muy malo para el incrédulo, porque Dios conoce todo lo que está haciendo por cuanto Dios está en todos los lugares presentes. Hoy vamos a hablar acerca de la omnisciencia de Dios. Y hablamos de la omnipotencia, omnipresencia, y hoy vamos a dar inicio a la omnisciencia de Dios. La palabra omnisciencia proviene de la palabra latina omnis. Omnis igual a todo, sciens igual a saber. Se refiere al atributo de poseer todo conocimiento. Omnisciencia. Es omnisciencia. Significa que Dios conoce todo. Su conocimiento es ilimitado. O sea que Él lo sabe todo. No hay manera que Él no sepa algo, porque Él es el único que se puede atribuir la omnisciencia. La omnisciencia de Dios significa que Él posee un conocimiento perfecto de todas las cosas, tanto pasadas, presentes, futuras, y las conoce inmediatamente, es decir, en el mismo momento que sucede, simultáneamente, es decir, conoce todo en su totalidad, exhaustivamente, comprende la verdadera razón de los hechos y sin esfuerzo, y no le cuesta nada. Voy a dar inicio a explicar estas palabras, las cuales acabo de mencionar. Simultáneamente, ¿qué quiere decir simultáneamente? Significa que Dios conoce todo lo que está pasando en el mundo al mismo tiempo. Por ejemplo, Dios sabe cuántas personas han muerto. Al mismo tiempo, Dios sabe cuántos accidentes están ocurriendo en el mundo entero. Al mismo tiempo, Dios sabe cuántas palomas están volando y cuántas palomas se encuentran reposando en un tejado. Entonces, Dios conoce automáticamente todo lo que está pasando en el mundo, simultáneamente. O sea, Dios puede entender todo esto a la vez. Dios tiene el conocimiento simultáneo. Todo lo sabe simultáneamente al mismo tiempo. Exhaustivamente, voy a explicar la palabra que significa. Sabe la verdad, sabe la verdadera razón de los hechos cometidos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a ayudar a una persona, Dios conoce cuáles son los motivos que nos llevan a ayudar a esa persona. ¿Lo hacemos porque necesitamos algo a cambio o lo hacemos porque en verdad nos nace poder echar una mano a esa persona? No podemos decir que Dios no lo sabe. Entonces Dios conoce los hechos. ¿Ya? Eso significa exhaustivamente. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7. 1 Samuel capítulo 16 versículo 7. Dice, Jehová respondió a Samuel. Sí.
en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Y dice este versículo, dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces Dios no solo puede ver lo que hay delante de nuestros ojos. Por ejemplo, muchas veces nosotros podemos ver a una persona que está bien vestida y con una corbata, y nosotros decimos seguramente que esta persona es buena gente, pero nosotros solamente podemos ver lo que está al exterior, pero no sabemos qué hay en su exterior. Puede ser que sea una persona mala, como nosotros podemos ver a una persona que se encuentra vestida de una manera que está un poco sucio, pero resulta que esta persona llega a tener un corazón muy bueno. Entonces muchas veces pero lo que Dios nos quiere dar a entender es que Él no mira las apariencias, Él mira lo que hay dentro de nuestros corazones. ¿Se dan cuenta? Así lo mismo, puede haber una persona que está vestida mal y su corazón puede estar dañado, y puede ser una persona que esté vestida bien y su corazón sea bueno. Pero nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de ver eso. El único que tiene la capacidad de ver es Dios. Proverbios capítulo 24, versículo 12. Proverbios capítulo 24, versículo 12 dice: porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no le entenderá el que pesa los corazones? El que mira tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Muchas veces nosotros llegamos a decir: es que yo no sabía que no tenía que hacer eso. Pero a Dios no le podemos decir: es que yo no sabía que no podía hacer eso, porque Dios sabe si en verdad nosotros sabíamos o no sabíamos que no teníamos que hacer eso. ¿Se dan cuenta? Porque a Dios no le podemos mentir, porque Él no solamente conoce nuestro exterior, sino Él conoce lo más profundo que hay en nuestros corazones. Esa es la omnisciencia de Dios, que Él lo conoce todo. No hay nada nuevo para Él. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce lo que acabamos de pensar en estos mismos momentos, y lo que pensamos hace 10 minutos, y lo que vamos a pensar el día de mañana. Él lo conoce todo. No hay nada nuevo para Dios. No hay nada que a Dios le pueda coger de sorpresa. Eso es la omnisciencia de Dios. También podemos entender que Dios lo hace todo esto sin esfuerzos. A Dios no le cuesta nada. Por ejemplo, muchas veces nosotros cuando nos encontramos en la casa y estamos viendo el noticiero y de repente sale una noticia que nos interesa y nosotros estamos con muchas personas, le decimos: silencio, porque quiero escuchar lo que van a decir. ¿Por qué nosotros hacemos eso? Porque nos cuesta escuchar lo que la persona está diciendo en la televisión por causa de que estamos escuchando mucha bulla. Pero Dios, sin embargo, puede escuchar los pensamientos de billones de personas, y todo esto lo hace sin facilidad y sin esfuerzo. Es algo tremendo, algo que nosotros no podemos entender, porque yo no puedo hacer dos cosas a la vez. Yo solamente puedo hacer una, y a duras penas puedo hacer otra cosa. Pero Dios está entendiendo todo lo que pasa en el mundo a la misma vez, simultáneamente, exhaustivamente, sin esfuerzos. Para el cristiano, la omnisciencia de Dios infunde una gran confianza y consuelo. Dios tiene conocimiento de cada una de nuestras necesidades materiales espirituales. Para nosotros, la omnisciencia de Dios nos trae descanso, nos trae tranquilidad, nos trae confianza. Porque todo lo que nosotros necesitemos, ya Dios ya lo sabe.
Pero ¿qué es lo que Dios quiere que tengamos? Fe. Dios quiere que nosotros tengamos fe. Él conoce nuestras necesidades. Él sabe todo lo que estamos necesitando. Pero Dios solamente quiere que tengamos fe en que Dios va a proveer en nuestros hogares. Por ejemplo, Mateos capítulo 6, versículo 8. Mateo 6, versículo 8 dice: no os hagáis semejantes, dice. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestros padres saben de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros pidáis. Dice que los gentiles, ellos vivían una vida preocupada por qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir. Como en el día actual, la gente vive preocupada del mañana. ¿Qué será de mí mañana? ¿Será que voy a tener trabajo? ¿Será que no voy a tener trabajo? Y ellos vivían afanados. Y Dios les dice: no sean como los gentiles, porque vuestro Padre sabe las necesidades que ustedes tienen. Dios sabe que si ustedes hoy no comen, se van a sentir débiles. Dios sabe que si ustedes no tienen un techo donde vivir, pueden llegarse a enfermar y pueden llegar a morir. Dios conoce todas nuestras necesidades. Y Dios, sin embargo, dice y ha prometido en su palabra proveer nuestras necesidades. Por eso dice la Biblia: buscad el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, dediquémonos a buscar el reino de Dios y su justicia. Y Dios va a proveer un trabajo. Dios va a proveer en todas nuestras necesidades y nada nos va a faltar, porque Dios está prometiendo en su palabra. También Dios nos comprende en los momentos de prueba, en los momentos que sufrimos. Dios no solamente Él nos va a proveer nuestras necesidades, sino también comprende nuestro dolor en los momentos que sufrimos. Por esta razón ha dejado su palabra. ¿Para qué Dios ha dejado su palabra? Para que nosotros tengamos seguridad de que lo que Dios ha prometido es verdad. La palabra es lo que nos da testimonio de que Dios ha prometido, lo va a cumplir. Entonces, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo creo que la Biblia dice que Dios va a sustentarme en los momentos que yo no tenga cómo hacerlo. También la palabra de Dios dice que Dios me va a sostener, que Dios me va a guardar, me va a proteger. Y yo tengo que creer en lo que la Biblia dice. Y cuando yo creo lo que la Biblia dice, entonces yo empiezo a confiar en Dios. Y cuando yo empiezo a confiar en Dios, todo esto lo puedo ver con mis ojos. Por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 4. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que Dios nos quiere decir. Dios, en el momento que estamos en la prueba, Dios nos va a consolar. Dios va a estar con nosotros, pero nosotros tenemos que confiar. Tenemos que tener fe en las promesas de Dios. Cuando estemos andando por el problema, en ese momento en donde vamos a demostrar si tenemos fe o no tenemos fe. Por ejemplo, cuando todo está bien, es muy fácil adorar a Dios. Es muy fácil decir: yo te amo, Dios, yo estoy contigo, Dios. Pero cuando empezamos a tener problemas, entonces es donde que dice que vamos a ser pasados por el fuego. ¿Para qué? Para mostrar si en verdad nuestra fe es verdadera o simplemente no es verdadera. Entonces, en el problema es donde más nos debemos aferrar a Dios, porque ahí vamos a conocer si nuestra fe es verdadera o simplemente es fingida. Entonces, para nosotros como cristianos esto nos resulta algo bueno.
nos quedamos tranquilos porque sabemos que Dios conoce todas nuestras necesidades al ser el omnisciente. Pero para el incrédulo la omnisciencia de Dios infunde terror, porque Dios juzgará a cada uno según su perfecto conocimiento de todos los hechos. Ningún pecado será escondido o olvidado. Cada criatura, cada obra, cada pensamiento están ante Él como un libro abierto. No hay nada escondido para Dios, ni aun los íntimos pensamientos de la persona. El incrédulo tiene que tener terror al saber que es omnisciente, porque Dios conoce todo lo que Él está haciendo y todas las maquinaciones que Él ha maquinado durante toda su vida, todas sus perversidades. Y en el día del juicio, Dios le va a enseñar todo lo que Él quería hacer y no pudo hacer. Por ejemplo, Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no se manifieste. En su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Se dan cuenta? No hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuentas. Toda nuestra vida está delante de Dios como un libro. Dios conoce todo lo que hemos hecho, todas las mentiras que hemos hecho y aún todas las cosas que hemos maquinado en nuestras cabezas y no hemos logrado hacer. Pero sin embargo, todo esto Dios lo sabe. No hay nada encubierto para Dios. Entonces la omnisciencia es algo bueno para el cristiano. Pero la omnisciencia es algo malo para el incrédulo. Porque en el día del juicio no habrá manera de que él no sea culpable. Ahora, amados, en las escrituras un nombre siempre tiene un gran significado. Ahora vamos a ver qué nombre se le da a Dios para que nosotros podamos entender que Él es omnisciente. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 2, versículo 3. Estos pasajes nos hablan acerca de la omnisciencia de Dios. 1 Samuel capítulo 2, versículo 3. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 2, versículo 3, dice: No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él es el que toca el pesar las acciones. Y a Él toca el pesar las acciones. Como podemos ver en este versículo que leímos, se le dice a Dios que Él es el Dios de todo saber. Jehová es el Dios de todo saber y a Dios le toca pesar los corazones. Nosotros no podemos llegar a decir, es que a mí ese hombre me parece que es un hipócrita. ¿Y cómo sabes tú que él es un hipócrita? Si tú no conoces lo profundo que hay en el corazón de ese hombre. Por eso dice la Biblia que no juzguemos. Porque nosotros en realidad no conocemos qué hay en el corazón de ese hombre. Pero Dios sí tiene la capacidad de juzgar. Porque Él sabe qué es lo que en realidad esa persona está pensando o qué está haciendo. Entonces Dios es el único que puede pesar los corazones de los hombres. Nosotros no tenemos esa capacidad. Sin embargo, Dios sí lo sabe. Daniel capítulo 2, versículo 20 al 22. Daniel capítulo 2, versículo 20 al 22. En Daniel capítulo 2, versículo 20 al 22 dice: Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos,
porque suyo son el poder y la sabiduría. El mundo, los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Miren lo que dice. Bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. ¿Qué quiere decir Dios con todas estas palabras? Él es el que está al control de todo el mundo. Él es el que pone reyes y Él es el que quita reyes. Él es el que da sabiduría a los sabios y el que da sabiduría y el que permite que las personas puedan entender las cosas. Entonces, ¿quién es el que hace todo esto? Dios. Dios permite a través de su conocimiento a quien da sabiduría y a quien no da sabiduría. Todo esto lo hace Dios. Por ejemplo, si yo entiendo algo acerca de la palabra de Dios, es porque Dios me ha permitido entender algo de la palabra de Dios. Entonces, todo depende de Dios. Toda sabiduría que el humano ha llegado a tener hasta el día de hoy es porque Dios se lo ha permitido. ¿Ya? Entonces, a través de estos pasajes podemos entender que Dios es omnisciente, que Él conoce todo lo que está pasando alrededor del mundo. No hay nada nuevo para Dios, porque Dios es el que da la sabiduría y la ciencia a los entendidos. Entonces vamos a seguir hablando de varios pasajes que nos siguen hablando de la omnisciencia de Dios, para que podamos comprender un poquito más a profundidad. Entonces vamos a ver Job capítulo 37, versículo 16. Job 37, versículo 16. Job 37, versículo 16 dice: ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Miren, a Dios se le atribuye el nombre el perfecto en sabiduría. Cuando nosotros escuchamos el perfecto en sabiduría, esto quiere decir que Dios tiene un conocimiento perfecto. Todo lo que Dios hace es bueno, es perfecto. ¿Por qué? Porque su conocimiento no tiene límites. No hay nada que Dios pueda hacer malo. Todo lo que Dios ha hecho es bueno. Salmos capítulo 147, versículo 4 al 5. Salmos 149, versículo 4 al 5. Dice la Biblia: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Imaginémonos lo que Dios nos está diciendo, que Él conoce todas las estrellas. Y no solamente conoce todas las estrellas, sino que a cada una de las estrellas le ha dado un nombre. Y aquí Dios nos dice: y grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Entonces, a través de este pasaje podemos ver que el entendimiento de Dios es infinito. Por eso podemos decir que Dios es omnisciente. Él lo sabe todo, porque su entendimiento es infinito, sin límites, innumerable. Ahora vamos a leer Isaías capítulo 40, versículo 28. Isaías capítulo 40, versículo 28. Dice la Biblia: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Se dan cuenta? No hay quien alcance el entendimiento de Dios. El entendimiento de Dios, nosotros como seres humanos con una mente finita no podemos comprender. Porque dice que su
su sabiduría, su entendimiento no tiene alcances. Por esta razón es que nosotros llegamos a decir que Dios lo sabe todo, no porque nosotros nos hayamos inventado, no porque nosotros queramos hacerle a nuestro Dios grande, sino es que la Biblia nos testifica que Él es el más grande de todos, que es el más poderoso de todos, ¿ya? Entonces ya pudimos ver que Dios es omnisciente, que su conocimiento no tiene límites. Ahora vamos a poder ver lo que les dije, que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Isaías 44, versículos 6 al 8. Isaías 44, versículos 6 al 8 dice: Así dice Jehová, Rey de Israel, a su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo dice oír desde la antigüedad, y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Y Isaías 46, versículo 9 al 10, que habla de lo mismo. Isaías 46, versículo 9 al 10 dice: Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncie lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanece para siempre, y haré todo lo que quiero. Entonces, la Biblia nos enseña que el pueblo de Israel es el testigo de Dios, porque Dios a través de sus profetas dio muchas profecías que todavía no se habían cumplido. Por ejemplo, Dios había dicho que Babilonia iba a llevar cautivo al pueblo de Israel, y eso se cumplió. Pero cuando el profeta pronunciaba eso todavía no había pasado. Entonces ahí podemos nosotros entender que Dios conoce el futuro. Dios sabe todo lo que va a suceder en nuestras vidas. Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. La prueba de que Dios era Dios era que todas las profecías se tenían que cumplir al pie de la letra. Si una profecía no se cumplía al pie de la letra, entonces los judíos podrían decir: Él no es Dios, porque no tuvo la capacidad de hacer lo que Él había dicho que iba a hacer. Entonces su conocimiento hubiera fallado. Pero todo lo que Dios dijo en la Biblia se cumplió. Por ejemplo, Dios había dicho que a través de la simiente de Eva iba a nacer el Mesías. Y a través de la simiente de Eva nació el Mesías. También había prometido que del linaje de Abraham iba a venir el Mesías, y después había dicho que iba a venir del linaje de David, y vino del linaje de David. Y de ahí nació el Mesías. Pero cuando Dios había dicho que el Mesías iba a nacer, dio también algunas profecías de dónde iba a nacer. Por ejemplo, Dios había dicho que el Mesías tenía que nacer en Belén, a través del profeta Miqueas. Pero si imaginémonos que el Mesías no nacía en Belén y nacía en Galilea, entonces eso testificaba de que Dios no tiene todo conocimiento, porque había fallado en una profecía. Pero Dios, todas las profecías que dieron se cumplieron, porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Ahora, ¿cómo también nosotros podemos saber que Dios conoce el pasado y el presente y el futuro? Si nosotros vamos a Apocalipsis, en Apocalipsis Dios nos describe cuáles van a ser los últimos días de aquí de la tierra. Entonces Dios lo conoce todo. Y si Dios conoce qué sucederá en el futuro, Dios también conoce qué sucederá en nuestras vidas el día de mañana. ¿Qué pasará conmigo
después de 10 años, estaré vivo, no estaré vivo. Dios conoce todo esto y yo puedo vivir tranquilo porque estoy en sus manos. Entonces, esto tiene que traer tranquilidad a nuestras vidas. Ahora vamos a escudriñar las Escrituras para ver en qué beneficia esto al hombre, en qué nos beneficia a nosotros como cristianos la omnisciencia de Dios, ¿ya? ¿En qué nos beneficia a nosotros como hombres? Salmos capítulo 139, versículo 1 al 4. Salmos 139, versículo 1 al 4. En el Salmo 139, versículo 1 al 4, y el mismo Salmo voy a leer, que es Salmo 139, el versículo 14 al 16. Entonces voy a leer ahora el capítulo, Salmo 139, capítulo 1 al 4, y Salmo 139, versículo 14 al 16. Entonces dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. El Salmo 139, versículo 14 al 16 dice: Te alabaré, porque formidables maravillas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Este salmo primeramente nos quiere llegar a decir que Dios conoce toda la vida de David. Dios conoce de David qué hace, qué no hace, cuántas veces oraba al día, qué hacía en su tiempo libre, qué es lo que pensaba, qué no pensaba. Entonces Dios conoce todo acerca de David. De la misma manera, Dios conoce todo acerca de nosotros. Por ejemplo, empezando por nuestro cuerpo. Dios conoce todo nuestro cuerpo humano. Sabe cuántos lunares tenemos, sabe cuántos huesos tenemos, sabe cuántos pelos tenemos en nuestro cabello. Y también Dios sabe no solo eso, sino conoce cuántas venas hay en nuestro cuerpo. O sea, Dios conoce todo lo que hay en nuestro cuerpo. No hay nada que Dios no sepa de nosotros. De la misma manera Dios conoce todo de nosotros. Dios conoce en dónde estamos trabajando. Dios conoce qué vemos en la televisión, qué estamos viendo en nuestros teléfonos, qué estamos pensando, cuáles son nuestras acciones, qué pensamos, qué vamos a pensar dentro de 3 semanas. Entonces Dios conoce todo de nuestras vidas, absolutamente todo conoce. ¿Por qué Dios conoce todo de nuestras vidas? Porque Él es omnisciente, no hay nada nuevo para Él. Él ya conoce todo acerca de nuestras vidas. Ahora, si Dios conoce todo de nuestras vidas, nosotros podemos confiar que lo que Dios dice es bueno para nuestras vidas. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 10. En Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni aun uno. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Ahora, si Dios es omnisciente y lo conoce todo, podemos confiar de lo que Dios nos está diciendo. Es verdad. No hay ninguna persona en el mundo que pueda decir, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Porque la Biblia claramente declara que no hay justo ni aun uno. Entonces, todos somos malos. Pero a pesar de que todos los hombres son malos,
Dios ofrece salvación a aquel que se arrepienta y confíe en Cristo Jesús como su Salvador. Dios le va a dar vida eterna. Imaginémonos, Dios conoce lo perverso que somos. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce todo lo que estamos haciendo, lo malo y lo bueno. Y aún así, Dios quiere perdonarnos. Y por esta razón es que Dios mandó a su Hijo Jesús para que nosotros podamos recibir perdón de pecados y llegar a ser salvos a través de ese sacrificio tan hermoso que se hizo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros vemos la cruz, nosotros tenemos que humillarnos ante esa cruz y decir: gracias, bendito Dios, porque si tú no mueres en una cruz, yo nunca hubiera podido ser salvo, porque tú conoces lo perverso que soy yo, pero a pesar de eso me amas. Vamos ahora a hablar con más claridad. Ahora vamos a meternos un poquito más adentro para que nosotros podamos entender. No hay nada profundo o secreto en el corazón del hombre que Dios no conozca. Entonces, Dios conoce todo de nuestros corazones. Los secretos más profundos Dios los conoce. Y hoy vamos a escudriñar las Escrituras para que podamos entender esto. Primera de Reyes capítulo 8 versículo 39. Primera de Reyes capítulo 8 versículo 39. Dice la Biblia: tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. ¿Quién es el único que conoce el corazón de todos los hijos de los hombres? Dios. Solamente Dios conoce tu corazón. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, lo tenemos que hacer de una manera sincera, porque tenemos que entender que Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe cuando nos acercamos a Él en una manera sincera o cuando nos acercamos en una manera prácticamente por acercarnos. Entonces, nosotros tenemos que estar seguros que cuando nos acercamos delante de Dios lo hacemos con una manera buena, humildes. Cuando nosotros cometemos un pecado delante de Dios, si nosotros en verdad tenemos sinceridad dentro de nosotros, nosotros vamos a pedir a Dios que nos perdone por ese pecado. Y Dios nos va a perdonar. ¿Por qué Dios nos va a perdonar? Porque ve la sinceridad que hay en nuestros corazones. Pero si nosotros no tenemos sinceridad en nuestros corazones y simplemente vamos a donde el Señor y le decimos: Señor, perdóname porque hice esto, y nada más, entonces nosotros nos damos cuenta que lo único que había en nuestros corazones era un remordimiento. Nosotros tenemos que ir sinceros delante del Señor. ¿Cómo podemos explicar esto? Por ejemplo, cuando una persona roba, ¿no es cierto? Un ladrón acaba de robar. Cuando este ladrón llega a su casa, él empieza a tener remordimiento y dice: de gana le robé, era una persona anciana, de gana le quité el bolso. Entonces él empezó a tener remordimiento. Pero después de que pasó una hora, él se olvidó de lo que había hecho y siguió con su vida normal. Entonces, eso es el remordimiento. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, el ladrón ¿qué hubiera hecho? Hubiera regresado, le hubiera devuelto a la persona que le robó el bolso, le hubiera pedido perdón y hubiera tratado de hacer todo lo posible para poder arreglar lo que él había hecho y ya no volver a robar más. Entonces, de esa manera nosotros nos damos cuenta cuando nos arrepentimos y cuando solo estamos con remordimiento. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en un trabajo, por ejemplo, estamos con unos amigos y de repente sucede algo y nosotros le alzamos la voz a nuestro amigo o a nuestra esposa o cualquier persona. Si nosotros solamente tenemos remordimiento, ¿qué es lo que va a suceder? Va a decir:
de gana le hablé mal a mi esposa, no tenía que haberle hablado. Y va a pasar una hora y vamos a hacer como que nada pasó. Eso es remordimiento. Pero cuando uno en verdad se siente arrepentido, va a venir a donde esa persona y le va a decir, discúlpame, ¿sabes qué? Yo me equivoqué, no te tenía que haber gritado, perdóname. ¿Se dan cuenta? Ese es el arrepentimiento. El remordimiento y el arrepentimiento es diferente. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, ¿cómo nos acercamos delante de Dios? Sinceramente, arrepentidos de lo que hemos cometido, o solamente nos acercamos porque hay un remordimiento en nuestros corazones por lo que acabamos de hacer. Entonces se dan cuenta, Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce cuál fue la intención por la cual nosotros nos acercamos a Dios. Por eso también hay un versículo que dice en Santiago capítulo 2, versículo 17. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice, porque la fe sin obras es muerta. ¿Por qué la fe sin obras es muerta? Porque si yo digo que estoy arrepentido y no lo demuestro, entonces eso que estoy diciendo yo es mentira. Tiene que ver siempre una muestra de lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, muchos dicen, yo creo en Dios. Ok, tú crees en Dios, pero esa fe que procesas está muerta, porque mira tu vida. De discoteca en discoteca, fumas, tomas, mujeriego, mentiroso, y sin embargo dices que tú amas a Dios. O sea, ¿por qué estás mintiendo? Dios conoce lo que hay dentro de tu corazón. Tú te estás engañando a ti mismo. Entonces se dan cuenta, la fe sin obras es muerta. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, le dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué el Señor Jesucristo le dice, este pueblo de labios me honra? Porque ellos aparentaban ser algo que ellos no eran. Ellos eran hipócritas. Decían amar a Dios, pero con su vida demostraban lo contrario. ¿Qué significa hipócrita? Hipócrita es un actor, alguien que aparenta ser algo que no lo es. Entonces nosotros cuando nos acerquemos a Dios, no aparentemos algo, porque Dios sabe lo que tú estás pensando. Dios sabe si el arrepentimiento que tienes es verdadero o simplemente estás fingiendo delante de Dios. Entonces nos damos cuenta. El Salmo capítulo 7, versículo 9. Salmos capítulo 7, versículo 9. Dice en Salmos capítulo 7, versículo 9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Dios es justo, ¿no es cierto? Dios prueba la mente y el corazón. Amados, Dios conoce el corazón de los hombres. Nosotros no podemos conocer las intenciones que tiene una persona cuando nos ayuda o por qué razón hace lo que hace, pero Dios sí lo sabe. Por ejemplo, Dios había mandado al profeta Samuel, dice, a la casa de un hombre que se llamaba Isaí, porque Dios le había dicho al profeta Samuel que fuera a ungir al nuevo rey de Israel, porque Dios había desechado a Saúl porque él había desobedecido. Entonces cuando él llegó a la casa de Isaí, dice que los hijos de Isaí pasaron. Dice que Isaí tenía 7 hijos, pero tenía 8 hijos. Entonces cuando vino el profeta Samuel, Dios solo le presentó a 7 hijos y le dijo estas palabras. Entonces los hijos de Isaí están entrando y el profeta Samuel dijo estas palabras. Mire lo que dijo el profeta Samuel, el hombre de Dios, dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab,
Cuando todos los muchachos entraron a la casa, dice que el profeta vio a un hijo de Isaí que se llamaba Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Entonces él dice que vio a este hombre y le dijo: de cierto, este es el ungido de Jehová. Y Dios le respondió a Samuel y le dijo: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Se dan cuenta? Jehová no mira lo que hay delante de nuestros ojos, sino Jehová mira lo que hay dentro de nuestros corazones. Este hombre que dice que el profeta Samuel confundió que era el ungido de Dios, ¿por qué el profeta Samuel le confundió? Porque dice que Eliab era de buen porte, de buen parecer, seguramente era musculoso, y pensaba, dice, seguramente este es el rey porque se le ve que tiene porte para que gobierne Israel. Pero Dios le dice: no, Samuel, tú miras lo exterior, pero yo miro lo que hay en dentro de su corazón. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas veces puede haber personas que sean grandes, que sean estudiados, que sean ingenieros, abogados, lo que puedan ser, pero no pueden conocer a Dios. ¿Por qué no pueden conocer a Dios? Porque su corazón no es recto, porque su corazón es orgulloso. Pero cuando nosotros vemos a una persona que simplemente vive en la calle, esa persona es humilde, esa persona es sincera, y por esa razón es que Dios puede permitirle a él conocer y al otro no. ¿Ya? Porque Dios conoce el corazón. Dios conoce nuestros corazones, nuestros caminos. Dios sabe si estamos andando bien delante de Dios o simplemente estamos fingiendo que estamos andando bien delante de Dios. Dios conoce los pensamientos de los hombres. Salmos capítulo 94, versículo 11. Salmos capítulo 94, versículo 11 dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanos. ¿Qué dice? Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanos. Entonces, Dios conoce los pensamientos de los hombres primeramente. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Vamos a ver una conversación que el Señor Jesucristo, nuestro Dios, tuvo con Nicodemo. Entonces Juan capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí podemos ver cómo el Señor Jesucristo contestó una pregunta que nunca Nicodemo le hizo. Nicodemo nunca le dijo cómo podía entrar al reino de los cielos, pero sin embargo Dios le dice. Miren lo que dice este pasaje, dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo nunca le hace ninguna pregunta a Jesús, pero sin embargo Jesús le responde y le dice: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Jesús sabía cuál era la intención por la cual Nicodemo había venido a encontrarse con Jesús. No hizo falta que Nicodemo le dijera: es que lo que pasa, que yo necesito yo quiero entrar al cielo y quisiera saber cómo puedo entrar al cielo. Sino que antes de que Nicodemo declarara su pregunta, Dios ya le dijo: de cierto te digo, que si no nacieras de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Dios conoce nuestros corazones
Antes que nosotros abramos la boca, Dios ya sabe lo que vamos a decir, dice la Biblia. Romanos capítulo 2, versículo 17. Versículo 16. Romanos capítulo 2, versículo 16, dice. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Va a haber un día que dice que Dios va a juzgar por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice. Dios juzgará los secretos de los hombres. Dios conoce los secretos de los hombres. ¿Cuáles son los secretos de los hombres? ¿Cuáles son los secretos de los hombres? Nuestros pensamientos. Esos son los secretos de los hombres, nuestros pensamientos. Dios conoce toda nuestra vida, aún los secretos que más guardamos en nuestros corazones. Y en el día del juicio, el Señor les juzgará según su conciencia. Según su conciencia. Dios sabe lo que están pensando en este momento. ¿Se dan cuenta? Dios sabe lo que están pensando en este momento. Dios sabe si están pensando algo bueno o algo malo. Entonces Dios les va a juzgar en el día del juicio conforme a su conciencia. Dios va a revelar esos secretos que solamente ustedes conocen. De Dios, Dios conoce todo, no nos podemos esconder de Dios. Jesús dijo, hablando del pecado que se atesora en la mente y en el corazón, los pecados que en la mente los cumplimos, aunque no en la realidad. Por ejemplo, hay pecados de que nosotros no lo cumplimos en acciones, pero los cumplimos aquí. En la cabeza nosotros muchas veces maquinamos cosas que no tenemos que maquinar. Y dice que en el día del juicio Dios va a sacar esos pecados que nosotros estábamos maquinando en nuestra mente. Los fariseos dice que ellos habían visto que la ley dice, no cometerás adulterio. La ley dice que no cometerás adulterio. Y los fariseos decían, bueno, yo con que no cometa adulterio estoy bien. Pero ¿qué pasaba con los fariseos? Los fariseos adulteraban en su mente. En su mente tenían relaciones con otras mujeres que no eran sus esposas. Y por eso Jesús les dice, hipócritas. Porque aunque ustedes por fuera aparenten ser blancos, aparenten ser buenos, pero por dentro ustedes están podridos. ¿Por qué Dios les dice eso? Porque en su mente están pensando cosas que no tendrían que pensar. El Señor Jesucristo también dijo en la Biblia, dice, cualquiera que odia a su hermano es como que le hubiera matado. Dice, Dios había dicho en la ley, no matarás. Pero dice, pero cualquiera que odia a su hermano es como que haya cometido un asesinato. ¿Por qué es como haya cometido un asesinato? ¿Cuántas veces, por ejemplo, cuando yo no conocía a Dios, cuando una persona me hacía algo malo, yo ya le había asesinado en mi mente? Yo ya había cometido ese asesinato de esa persona en mi mente. Nunca lo había llevado a cabo. Pero dice que Dios va a sacar todos esos secretos de nuestra mente y nos va a juzgar conforme a ellos. Y ahora, ¿quién está libre? ¿Quién puede tirar una piedra y decir, yo soy santo, yo soy bueno? Nadie. Nadie es bueno, por eso dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. Y esto es lo más hermoso, hermanos, que aunque Dios sabe que somos malos, aunque Dios sabe que somos perversos, adúlteros de corazón, asesinos de corazón, y tenemos malos pensamientos a diario, con todo eso Dios nos ama y quiere perdonarnos, y quiere salvarnos, y quiere darnos vida eterna. Dios no quiere juzgarnos porque Dios conoce nuestra situación, que somos humanos, pero Dios quiere salvarnos. Ahora, cuando nosotros tenemos un pensamiento mal en nuestro corazón,
en nuestra mente. Debemos de quitarlo. No debemos de seguir concibiendo ese pecado. Si nosotros estamos pensando mal de alguna persona, no debemos de seguir pensando, sino debemos de cortar ese pensamiento enseguida. No debemos deleitarnos en seguir pensando y seguir pensando y seguir pensando. Porque está mal, porque es pecado. Para el cristiano la omnisciencia de Dios infunde gran confianza, consuelo, gozo. Podemos descansar en la verdad de Dios. Siempre está mirando y conoce nuestras necesidades y comprende cada premio. Mateo capítulo 6, versículos 7 al 8. Mateo capítulo 6, versículos 7 al 8 y versículo 31 al 32 también. Mateo capítulo 6, versículos 7 al 8 y de Mateo 6, versículo 31 al 32 mismo. Dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Se dan cuenta? Dios conoce nuestras necesidades, sabe que todo lo que necesitamos antes de que pidamos, Él ya sabe lo que vamos a necesitar. Yo recuerdo una vez que nosotros no teníamos dinero y mi esposa iba a entrar a la universidad, y mi esposa, como está en la universidad, tiene muchísimos libros porque le mandan a comprar cantidad de libros y no teníamos dónde poner todos esos libros. Y en ese momento estábamos pasando por una economía mala y no teníamos nosotros para comprar una estantería. Entonces yo un día iba a salir con mi esposa a pasear. Y mi esposa me dice antes de salir, dice: mi amor, no hemos comprado todavía la estantería. Y yo le digo: es que lo que pasa es que no tenemos dinero para comprar. Pero vamos a ponernos de rodillas y vamos a pedir a Dios para que Dios nos ayude. Entonces nos pusimos de rodillas, oramos a Dios y salí a pasear con mi esposa. Y cuando yo salí de la puerta de mi casa, caminé, ¿qué sería? Unos 10 pasos. En ese momento en que yo caminaba, estaban haciendo una mudanza. Y ellos estaban partiendo todas las tablas y habían sacado una estantería nueva y iban a romperle. Y en esos momentos yo le digo a ese hombre: disculpe, van a romper esa estantería, ¿por qué no me regalan a mí? Y él dice: sí, no hay ningún problema, te voy a regalar. Y no solo eso, nos regalaron la estantería, sino que nos ayudaron a llevar a la puerta de nuestra casa. ¿Se dan cuenta? Dios conoce nuestras necesidades. Antes de que yo abriera la boca, Dios ya me tenía preparada esa estantería para mi esposa. Pero tenemos que aprender a confiar, porque Dios sabe qué es una necesidad y qué no es una necesidad. Por ejemplo, muchas veces nosotros decimos: tengo necesidad de nuevos zapatos, pero tus zapatos todavía están nuevos y ya estás hablando de que tienes una necesidad. ¿Se dan cuenta? Dios sabe cuándo es una necesidad y cuándo es simplemente vanidad de nosotros. Mateos capítulo 10, versículo 29 al 31. Mateos capítulo 10, 29 al 31. Dice la Biblia: no se venden 2 pajaritos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajaritos. Pajaritos, dice. Dios sabe cuándo un pajarito muere. Y dice que a Dios le importa ese pajarito. Y Dios nos dice a nosotros: todos sus cabellos están contados. ¿No valen ustedes más que un pajarito? Claro que valemos más que un pajarito. Somos hijos de Dios. Y si Dios mira las necesidades y se duele de un pajarito, ¿cuánto más no se va a doler de nosotros? Pero tenemos que confiar en Él. Voy a terminar con estos pasajes y vamos a terminar. Vamos a ver ahora cómo
Esto también es una mala noticia para la persona que no cree en Dios, un incrédulo. Salmos capítulo 33, versículo 3 al 15. Anoten también Proverbios 5, versículo 21. Jeremías 17, versículo 10 también. Jeremías 32, versículo 19. Y Hebreos 4, versículo 13. Porque no tenemos mucho tiempo, solo voy a mencionar algunos. Salmo capítulo 33, 13 al 15 dice: Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Dios conoce todas las obras de los seres humanos. Proverbios 5, 21 dice: Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas vuestras veredas. Dios conoce todo lo que estamos haciendo. Jeremías 17, versículo 10 dice: Jehová que escudriñó la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. A Dios no le podemos mentir. Él conoce nuestros corazones, quién somos en realidad. Jeremías 32, versículo 19. Grande es Jehová, grande en consejo, y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Y Hebreos capítulo 4, versículo 13: No hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Amén, amados hermanos. Solo quiero decirles esto, que Dios conoce todo lo que están haciendo en sus vidas. Pero Dios quiere ayudarles. Cuando nosotros nos damos cuenta a través de todo lo que hemos visto, nos damos cuenta que el ser humano es perverso y necesitamos la ayuda de Dios. Si nosotros vamos con un corazón humilde, un corazón sincero, Dios promete ayudarnos y cuidarnos de todo lo que nos está pasando. Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.